¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Son las 8 de la mañana y comenzamos nuestra última edición AM de esta semana, día viernes 22 de octubre. Gracias por acompañarnos a esta hora con la revisión de las noticias más importantes del día. Comenzamos de inmediato con nuestro resumen de noticias y así les adelantamos algunos de los temas que vamos a estar abordando en profundidad, por supuesto, en nuestra edición del día de hoy. El mercado inmobiliario está sacando sus cuentas respecto al desarrollo de los próximos meses y no se prevé un escenario muy favorable para este sector de la economía nacional. Ayer la Cámara Chilena de la Construcción hacía sus propias proyecciones y ven un mercado que probablemente se vaya apretando, sobre todo porque hay más dificultades para poder acceder a una vivienda, de la mano de una tasa de interés que va al alza, de la incertidumbre que también está muy presente en la economía nacional y de plazos más exigentes derivados de los dos factores ya mencionados por parte de los bancos comerciales. Créditos, por ejemplo, que ya no se ofrecen a 30 años, sino con un tope de hasta 20, van a ser más exigentes los requisitos para poder acceder a una vivienda. De hecho, según la Cámara Chilena de la Construcción, se podría necesitar hasta un 60% más de ingreso y acreditarlo para poder acceder a un crédito en esas condiciones, en un ejercicio que hicieron ayer en un seminario organizado por la Cámara. Vamos a estar revisando los detalles, lo tendremos como tema principal en la entrevista del día de hoy acá en Agenda Económica. Por otro lado, vamos a ir a temas macroeconómicos. La agencia de clasificación de riesgo Fitch Ratings mantuvo la clasificación de Chile, que sigue siendo muy sólida en materia de riesgo soberano. Sin embargo, la perspectiva quizás pueda ir cambiando con el tiempo porque la clasificadora advierte que el próximo gobierno, independiente de quién gane, enfrentará un escenario difícil, con mayores presiones de gasto fiscal y necesidades de mayor recaudación para financiar precisamente ese gasto. El próximo año Chile crecería solamente un 2,5%, dice la clasificadora. Ya les contamos más sobre los argumentos del informe conocido el día de ayer. Por otra parte, este jueves fue una jornada de reacciones principalmente ante el caso conocido el miércoles de colusión en el mercado del transporte de valores. Los antecedentes que reveló la Fiscalía Nacional Económica generaron reacciones a nivel de gremio, sobre todo con duras críticas, por ejemplo, de Juan Sutil, el presidente de la CPC, quien aseguraba que había que excluir a los que cometieron estos delitos y que esperaba que se aplicaran las máximas penas contempladas en la nueva normativa desde 2016. Desde la Asociación de Bancos también hubo algunas críticas, sobre todo porque son ellos, los bancos, uno de los principales clientes del sector. ¿Qué fue lo que dijeron? Se los contamos en una nota que hemos preparado para ustedes. Y en materia de crecimiento económico, como les contábamos, las proyecciones se han ido acotando respecto a lo que Chile podría alcanzar como crecimiento el próximo año. Consensus Forecast reúne la visión de 24 bancos de inversión o bancos comerciales de Latinoamérica y su mirada respecto a Chile. Pues bien, prevén que el crecimiento, no solo el próximo año, sino en la próxima década, estará por debajo del potencial para nuestro país. Llegaría solamente a un 2,3% entre los años 2022 y 2031. Habrá un fuerte descenso hasta un 1,9% el año 2023, luego repunta, pero se mantiene por debajo del potencial de lo que podría llegar a crecer la economía chilena, dado los factores de crecimiento y de producción que tiene nuestro país. En otra señal también de las necesidades que hay por reformas quizás urgentes para tratar de acelerar ese crecimiento en los próximos años. Y por otro lado, les contamos como siempre cómo están operando los mercados al día de hoy. Este jueves cerró con números positivos acá en la plaza local, 0,39% de crecimiento para el IPSA, y así están arrancando algunas bolsas de referencia, sobre todo en Europa, con buenos números para el Eurostock, que sube 0,97%, el DAX alemán sube 0,73%, Londres lo hacen un poco menos, 0,51% de ganancia. Buenos números en todo caso, el Nikkei también subió 0,34% al cierre ya de las transacciones allá en Japón. Hay una noticia en particular que está moviendo los mercados, tiene que ver con el cumplimiento de parte de Evergrande, este gigante inmobiliario chino que tuvo en vilo a los mercados hasta hace un par de semanas. Según medios estatales chinos, habría cumplido con el pago del último cupón de intereses, lo que despejaba ciertas dudas respecto a la factibilidad que tenía para evitar caer en default, un tema que ha estado en el centro de atención en las últimas semanas en los mercados bursátiles a nivel global.
Bien, 8:04. Partimos revisando entonces algunos de los temas del día con las reacciones que hubo en el día de ayer sobre este caso de colusión revelado por la Fiscalía Nacional Económica. Los antecedentes están en manos del Tribunal de Libre Competencia. Recién comienza ese juicio, pero de todas maneras las reacciones las hubo a nivel de gremio, sobre todo a nivel político también, por lo que significa un nuevo caso de colusión. Ya hemos conocido varios, esta vez en un sector muy específico, el de transporte de valores. Las reacciones y los antecedentes también que son insólitos respecto a cómo se comunicaban los ejecutivos de estas empresas. Lo vemos en la siguiente nota de Ricardo Nani. El allanamiento de 3 empresas, al igual que los domicilios de sus gerentes, fueron el punto de inicio de esta investigación. Obtuvieron mensajes de texto, correos y WhatsApp, información física y hasta planillas con idéntico formato en distintas empresas. Con todo eso, la Fiscalía Nacional Económica llegó al convencimiento y presentó un requerimiento al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Acusan colusión de parte de 3 empresas de transporte de valores. De acuerdo a la Fiscalía, fijaban tarifas para transportar valores de un lugar a otro, ¿ya? Segundo, fijaron tarifas para repartirse a los clientes, básicamente, ¿ya? ¿Cuánto tenían? Fijaron volumen, ¿ya? De cuántas transacciones podía tener yo. Se trata de las empresas Brinks, Prosegur y Loomis, revelación de prácticas ilegales que trajo inmediatas repercusiones. Produce duda, ¿cierto? Y por supuesto rabia que existan estas conductas colusorias, pero por otro lado produce la tranquilidad de que existe una institucionalidad que está funcionando y que pesquisa, encuentra esas colusiones. Creo que también es muy importante que esto tenga la más alta multa y las penas más fuertes. La Asociación de Bancos rechaza todo acto de colusión, tanto por el daño que generan a la competencia leal en cualquier tipo de industria, como por el impacto que tienen finalmente sobre las personas. Aquí hay que seguir investigando y ver cuál es el perjuicio que se le ha causado a las personas en esta nueva colusión. En este documento se revelan los detalles de la investigación que viene del año 2018. Incluye extractos de los mensajes interceptados entre los ejecutivos que dan cuenta de cómo se ponían de acuerdo para fijar precios. Hola Rui, he pensado en las posibles estrategias a seguir con los amigos para ver si me das una mano. Para partir el escenario el loco va entre 50% a 200%. Yo voy con un 15 a 20% más racional. Intenta hablar con Marco y definir una estrategia conjunta con ellos. Hablamos de incrementos y nos saltó que perdimos Teletón de Banco de Chile porque tu chico bajó muchísimo las tarifas. Intentar un ambiente tranquilo entre ellos empieza a ser complicado. Pudieron sacar el encriptado, ¿no es cierto?, de uno de los pendrive que tenía una de las empresas respecto a los precios de la competencia y del acuerdo, ¿ya? Y eso lo desencriptó el FBI. Una investigación que se inicia por una delación compensada. En 2018, una ex ejecutiva de una de las empresas acudió a la Fiscalía para revelar la colusión. Esta podría ser la primera vez que se apliquen las sanciones contempladas en la Ley Anticolusión, promulgada en 2016, que trae multas mucho más altas. Son multas, además de las empresas, multas personales a los gerentes generales de las 3 empresas involucradas y además a los managers de Latinoamérica de las respectivas empresas. Multas que alcanzan los $63 millones. Además, si el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia determina que existe esta colusión, se puede abrir una inédita arista penal. Una vez que se podría aplicar el nuevo artículo que establece la pena de cárcel de hasta 10 años y un día, ¿ya? Y con ley Emilia, o sea, es decir, 1 año de presidio efectivo. Así que habrá que esperar el inicio del juicio con todas las pruebas que presente la Fiscalía Nacional Económica, los testigos y las defensas, en un proceso que puede durar cerca de 10 meses. 2 de las empresas aludidas, Brinks y Prosegur, enviaron comunicados diciendo que han colaborado con la FNE y que están a total disposición de la autoridad. Bueno, vamos a revisar el historial de casos de colusión en nuestro país, que es bien extenso, abarca distintos sectores, no solo sectores productivos, sino también algunas sociedades médicas, por ejemplo, han sido investigadas. Pero hicimos una selección de quizás 5 de los que han generado más impacto también para revisar los antecedentes, porque este caso lamentablemente no es nuevo y la conducta se repite. Hablamos del caso de colusión del papel tisú, por ejemplo, el año
al 2011 se produjo este caso de colusión. En 2020 fue revocado el beneficio de delación compensada CMPC. La multa total, en este caso para CMPC y la sueca SCA, llegó a 30 millones de dólares. Avanzamos al año 2006. En ese momento se produjo una colusión en la llamada Guerra del Plasma entre Falabella y París, con una multa total de 8,1 millones de dólares, y fundamentalmente tenía que ver con establecer ciertas restricciones a las importaciones de televisores plasma en un momento en que había una demanda creciente por este tipo de productos. La más bullada probablemente fue la colusión de las farmacias, que se produjo en los años 2007-2008. Se reveló luego hacia el año 2009-2010 y ahí está ya el caso públicamente, pero el momento de coordinación fue ese, con una multa total de 40 millones de dólares. Ahumada, en tanto, pagó cerca de $1 millón porque se acogió precisamente a la delación compensada. En el caso de colusión de los pollos, SMU, Cencosud y Walmart recibieron una multa total de 21 millones de dólares por la colusión entre los años 2008 y 2011. Y luego, entre 2010 y 2013, también se destapa otro caso de colusión de transporte marítimo. 5 navieras sancionadas por colusión en el transporte de vehículos a nuestro país. Multa total de 30 millones de dólares. Démosle contexto a lo de transporte de valores. 63 millones de dólares. La multa más alta que se puede exigir es lo que está pidiendo la Fiscalía Nacional Económica. 8:11, nos vamos a otro tema con las repercusiones que está generando el retiro de un cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales. El debate ha copado también el interés por el lado de las rentas vitalicias, y en ese sentido las aseguradoras están moviendo sus piezas a nivel político también y en los canales diplomáticos. La semana pasada le contábamos de Principal, esta semana es MedLife el que ha hecho el anuncio también de la activación de los mecanismos de consulta con el Estado para tratar de encauzar este conflicto, porque acusan un perjuicio directo en caso de que se apruebe esta idea de las rentas vitalicias y el anticipo de este mecanismo. Vamos a ver qué es lo que dice el comunicado de prensa que liberó MedLife, donde comunica que ya informaron al canciller Andrés Alamán sobre esta necesidad de activar los canales formales de consulta y negociación para proteger los intereses de MedLife. Dicen que está motivada por la ley 21.330, que incluye el derecho de los pensionados a solicitar estos adelantos de pago de rentas vitalicias, que tienen que ser pagados con fondos propios de la sociedad, dice MedLife. Seguimos con otro de los párrafos de este comunicado, donde explica que adicionalmente existe otro proyecto sobre este cuarto retiro de fondos previsionales que permitiría el derecho a solicitar adelantos sucesivos a continuación. A una aprobación, dice el comunicado, que causaría grave daño a la sociedad, a la industria y al sistema de pensiones en general. MedLife continúa con este hecho esencial enviado a la CMF, que dice que tanto la ley 21.330 como los proyectos de retiro en trámite importan una violación a las obligaciones de Chile bajo el tratado. Este es el punto clave, porque está acusando a Chile de incumplir lo que obliga el TLC firmado con Estados Unidos. Entre ellos, la obligación de no expropiar directa o indirectamente las inversiones cubiertas bajo ese tratado. Por último, en el comunicado de MedLife aparece también otro párrafo donde dicen que hacen presente en esta carta que ha hecho expresa reserva de su derecho a someter esta disputa a un arbitraje internacional bajo los términos del tratado, en caso de que estas consultas no resulten en una solución adecuada, es lo que dice MedLife. Dando cuenta entonces del camino que puede seguir este conflicto entre el Estado de Chile y las aseguradoras involucradas en este adelanto de las rentas vitalicias. Bien, vamos a ir a otro tema. En el resumen de noticias les contábamos que la clasificadora de riesgo Fitch Ratings decidió mantener la clasificación de Chile con una perspectiva además estable respecto a la deuda soberana nacional. Este es uno de los principales impactos que teme el mercado respecto al deterioro que ha vivido nuestro país en sus niveles de deuda a nivel nacional, deuda agregada. Se está acercando ya a niveles en torno al 34%, eso es lo que podría cerrar este año, pero en el mediano plazo, hacia 2025, podría llegar incluso hasta un 50% del Producto Interno Bruto, y es uno de los temas que genera más preocupación en el mercado por el deterioro de las cuentas fiscales fundamentalmente. Y lo que dice Fitch Ratings es que independiente de quién gane, lo dice así en su texto, en la próxima elección presidencial habrá una presión por mayor demanda de gasto social, y eso debe ir acompañado, por supuesto, de más gasto público y de mecanismos de financiamiento para sustentarlo. Advierte que en caso de que eso no se cumpla, el deterioro de las cuentas fiscales puede ir afectando
reforzando también a la posición que tiene Chile en esta materia. Es una señal importante la que da Fitch Ratings, una señal de advertencia también. Estima además que el crecimiento para este año sería de 10,8% y luego en el año siguiente, al año 2022, se proyecta un crecimiento en torno al 2,5%, aunque mantiene la perspectiva estable. Advertencias que llegan desde el Sistema Financiero Internacional en esta nota de Fitch Ratings. En materia de negocios, el sector de telecomunicaciones ha hecho noticias recientemente a nivel local, pero lo que hizo GTD Manquehue es bien interesante porque está apostando por el mercado europeo y ya anunció la adquisición de una empresa italiana de fibra óptica para seguir expandiendo en el mercado internacional. Adquirió el 39,7% de la empresa italiana FibraWeb. De esta forma, la compañía de telecomunicaciones va a desembolsar un monto cercano a 9 millones de euros a través de la filial que ya tiene en España. Según un hecho esencial enviado a la CMF, hicieron un primer pago de 5,4 millones de dólares, queda pendiente otro por 1/3 del total y han hecho un aumento de capital además por 7 millones de euros para tratar de financiar estos planes de expansión. FibraWeb es una compañía italiana, se dedica fundamentalmente a los servicios de fibra óptica, conectividad de empresas, ha tenido un buen crecimiento en los últimos años y eso le permitiría expandir su negocio y la presencia de GTD sobre todo a los países del centro de la Unión Europea, en una apuesta interesante, porque ya veíamos movimientos importantes en el mercado de telecomunicaciones local con este anuncio que hicieron las empresas Claro y BTR a través de sus matrices para poder fusionar sus operaciones acá en Chile. Pero un crecimiento a nivel internacional y sobre todo en el mercado europeo llama la atención y ratifica también el buen momento que está viviendo la empresa de telecomunicaciones chilena GTD. Bien, 8:16. Nos vamos a ir a una pausa. Al regreso vamos a estar con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz, analizando el momento que está viviendo la industria en base a las proyecciones que han hecho y donde ven un escenario de menor dinamismo para los próximos años. Al regreso profundizamos en esto. Successful manager, smart investor, nice guy. Who do you want to be? You want to have the knowledge and intuition that always gives you the advantage. To feel the emotions, the excitement, because in the end, you see your strategy is working. Do you want to be like me? You can when you trade with XTB. Los Genials pusimos de moda el costo cero, con una cuenta corriente 100% online y para todos, porque tenemos costo cero en mantención en nuestra cuenta corriente, costo cero por transferencias, también por consultas y giros en cajeros de Chile y el extranjero. Y las compras internacionales también tienen costo cero en comisión. Descarga la app, hazte cliente y únete al Banco de los Genials. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. ¿Quiénes son felices tomando la siesta? Happy Nappers. Las almohadas de juego que al abrirse se transforman en un saco de dormir sorpresa. They are happy, happy nappers. They love to sleep and play with you. Todas las almohadas Happy Nappers se convierten en un suave saco de dormir con cremallera fácil de usar. Así tu hijo se puede acurrucar y dormir dentro de él. Te acompaña a todos lados y juega contigo todo el día. Y cuando tengas sueño, solo jala de sus pies. A la hora de dormir, a la hora de jugar. En todo momento, Happy Nappers. Y al despertar, se vuelven a guardar para aún más diversión. Hug 'em, squeeze 'em, snuggle inside them. They will always know you love them. A Linden le encanta acostarse con su husky y leer un libro. Le gusta mucho lo suave que es y puede acurrucarse en él y tomar una siesta. Diani adora su Happy Nappers. Es 2 en 1. Juega con él y se duerme dentro de él. Yo también lo adoro. A Colton le fascina el tiburón de Happy Nappers. Le encanta jugar con él e imaginar aventuras nadando juntos en el océano. Y se divierte. Y cuando se cansa, simplemente lo abre y se duerme en él. Papás y abuelitos saben que con Happy Nappers las pijamadas con amiguitos son mucho más divertidas. Es la almohada de juego perfecta para tomar a gusto la siesta. Todas las almohadas Happy Nappers se convierten en un suave saco de dormir con cremallera fácil de usar. Hay tantas
con tus Happy Nappers para escoger que reduciremos el precio cuando ordenes más de uno. Happy Nappers es el regalo perfecto para tu hijo o nieto. They are happy, happy nappers. They love to sleep and play with you. You can be a happy napper too. Antena 3 Directo. Gente que responde. Estamos de vuelta en Agenda Económica 8:19 para analizar lo que está ocurriendo en el sector inmobiliario y de la construcción, en particular a nivel nacional, en un contexto donde las tasas se están yendo al alza, donde los bancos están ajustando también sus condiciones de créditos hipotecarios. Esto va a impactar al mercado. Ayer conocíamos algunos detalles de las proyecciones que hace la Cámara Chilena de la Construcción en este sentido. Estamos con el presidente del gremio, Antonio Errázuriz, para conversar sobre el tema. Gracias por el contacto, muy amable. Buenos días, Sebastián, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por conversar con nosotros, Antonio. Bueno, ayer veíamos algunas proyecciones bien complejas. En términos generales, antes de ir al detalle de esas proyecciones, Antonio, ¿cuál es el panorama que tiene el sector de la construcción para los próximos años en Chile? Hoy me encantaría comentar, antes de iniciar esta conversación, que el contexto país en cuanto a la déficit habitacional es un contexto complicado, complejo. Según nuestras estimaciones, nosotros estimamos que hay un déficit de 700.000 viviendas en el país que necesitan una solución habitacional. Entonces, esto es una necesidad, realmente es un dolor, y que debiéramos, entre una asociación público-privada y más la sociedad civil, enfocarnos a este problema. Eso primero que creo que es importante señalar. Segundo, que para evidentemente desarrollar estos proyectos que den solución, se necesitan políticas públicas, en fin, pero también se necesitan condiciones de financiamiento que ayuden realmente a construir estos proyectos. Y eso hoy día se está viendo afectado por el alza, evidentemente, de las tasas, y también el acceso a la misma vivienda a través de los créditos hipotecarios. Entonces, hay una situación que si bien este año las ventas de viviendas han sido un buen año, pero tenemos una base de comparación débil comparado con el año pasado, pero nos preocupa realmente lo que viene a futuro. ¿Cuál es el factor principal para explicar un escenario o un mercado, digamos, más complejo para poder acceder a viviendas en los próximos años? ¿Cuáles son los drivers ahí en ese escenario, Antonio? Bueno, desde nuestro punto de vista, los drivers son la capacidad que van a tener los futuros compradores a acceder a las viviendas. Nosotros hemos demostrado con ejemplos bien sencillos, digamos, que si uno quiere acceder a una vivienda de 4.000 unidades de fomento, por solo el impacto de alza de tasa en 2 puntos, él le va a significar que el dividendo va a aumentar en 150.000 pesos mensuales, y la banca exige que uno tenga un sueldo de 4 veces más. Eso significa que el futuro comprador va a tener que ganar 600.000 pesos más. Entonces, acá, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? Que nos preocupa que a través de eventualmente un cuarto retiro, esta problemática que hoy día estamos planteando se agrave aún más, y ahí dificulte más el acceso a la vivienda, dificulte más la construcción de infraestructura por el financiamiento. Antonio, en la práctica lo que ustedes están planteando es que los montos que se podrían recibir por un cuarto retiro se pueden esfumar rápidamente por esta vía, digamos, si es que alguien está pensando en hacer una inversión inmobiliaria. Es decir, lo que puede pasar ahí no solamente son el cuarto retiro, digamos, no olvidemos que el cuarto retiro está asociado a otro proyecto que hoy día se tramita, digamos, que es el segundo retiro o anticipo mal llamado de renta vitalicia. De la renta vitalicia. Entonces, esos dos realmente
lo que va a hacer que digamos, porque esa es la base al final, hay que entenderlo así, digamos, esa es la base del buen sistema de financiamiento de créditos baratos que hemos tenido en el país. Entonces, eso al final va a afectar a los más necesitados, digamos, a los que requieren de crédito. Sí. Antonio, usted hablaba de una alianza público-privada, de políticas públicas para poder enfrentar el déficit de vivienda que ustedes estiman en torno a 700.000 a nivel nacional. ¿Qué factores son los que se pueden implementar en el corto plazo? Porque asuntos de riesgo, por ejemplo, de riesgo país o del manejo de tasas, es más difícil de modificar a corto plazo. Pero, ¿qué políticas públicas se podrían implementar entonces para revertir ese escenario o para estimular la generación de más vivienda? Sí, bueno, lo primero es concordar, digamos, en el diagnóstico. ¿Por qué hemos tenido realmente, hemos llegado a la situación que estamos hoy día viviendo? Y esto se ha manifestado en la proliferación de los campamentos. Entonces, nosotros nos hemos embarcado, digamos, junto a Techo en un proyecto que le hemos llamado Déficit Cero. ¿Por qué? Si nosotros no hacemos nada, si el país, digamos, no hace nada, si no nos unimos acá, las autoridades de gobierno, los empresarios, en fin, esto no se va a resolver, según nuestros cálculos, de aquí a 30 años. Entonces, es muy duro, digamos, para decir a una persona que vive hacinada en una casa, mire, usted va a poder resolver este asunto en 30 años más. Bueno, este déficit cero, lo que nosotros estamos planteando, a través de una asociación público-privada y convocando a la sociedad civil, que nosotros de aquí a 10 años podríamos resolver este asunto, pero evidentemente que esto necesita condiciones de borde que nos ayude a resolverlo. Digamos. Una de ellas es el financiamiento. Sí. Otra de ellas también es la paz social, no la dejemos de lado por ningún momento, que el país requiere de una condición Antonio, de... Sí, y sobre la base de esto, de lo que hemos hablado y de estas proyecciones, ¿ustedes esperan una desaceleración del crecimiento de la expansión del sector para el 2022-2023? La verdad es que está claramente los indicadores que hoy día disponemos puede afectar el crecimiento en los años venideros. ¿Tienen alguna estimación de cuánto podría ser el crecimiento del próximo año para la construcción? El próximo año nosotros estamos estimando un crecimiento del orden de 2,5 a un 4%, que va a depender mucho, insisto, de las condiciones país que vamos a tener, de la certeza jurídica, de cómo se desenvuelva todo el tema constituyente. En fin, hoy día necesitamos crear acá en el país necesita inversión. Para crear inversión se necesita certeza, seguridad, confianza. Y eso es lo que nosotros tenemos que insistir, yo lo he dicho muchas veces, en que tengamos una mirada país de futuro, no tengamos una mirada, digamos, en el corto plazo. El país requiere que nos sentemos a conversar. Requiere que nos sentemos a conversar. Antonio, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. A usted, Sebastián, muchas gracias. Gracias, hasta luego. 8:28, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Viene Jacinta Molina, Conexión Global, a continuación con las noticias internacionales. Que tengan un buen día.